Muy buenas tardes a todos quienes nos están viendo en esta nueva charla del horario lírico protegido, charlas en las cuales nosotros hablamos sobre temas relacionados con el canto lírico visto desde distintas perspectivas. Ya hemos conversado y les recomiendo que busquen los links de las charlas ya hechas hasta ahora. Conversamos con cantantes muy famosas como Yaritza Belis o Alison Rosales. También hablamos sobre agencias con Andrés Rodríguez Spörer. Y hoy día tenemos realmente el privilegio de contar con el doctor fonoaudiólogo Marco Guzmán. Yo le voy a decir las pequeñas coordenadas de su currículum para que vean que estamos hablando realmente con una persona muy de peso en esta área, en este ámbito. Él es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, es fonoaudiólogo también del Departamento de Otorrino-Laringología de la Clínica Las Condes, profesor adjunto de la University of Tampere, me corrige ahí Marcos si estoy bien, en Finlandia, ni más ni menos, doctor en vocología también de la misma universidad en Finlandia, especialista en vocología de la Universidad de Iowa, etcétera. O sea, estamos hablando de realmente un invitado de lujo, así que Marco, te quería dar la bienvenida a esta conversación y agradecerte muchísimo por darte el tiempo de conversar con nosotros y estamos seguros que va a ser una charla muy inspiradora y productiva para todos los cantantes y quienes aman la voz. Muchas gracias, estimado Gonzalo, por esta invitación. Para mí es un placer poder hablar de mi pasión, que es la voz. Me siento afortunado porque lo que más amo en la vida es también mi trabajo. Eso es una tremenda fortuna. Y también muchas gracias por la invitación por parte de la universidad y poder estar hablando contigo acerca de esto a través del canal de la Universidad Alberto Hurtado. Así que muchas gracias por tu presentación. No, feliz, ¿no? Nosotros te agradecemos mucho. Y antes de empezar ya la conversación de lleno, quisiera animarlos a todos a que participen a través del chat que está disponible en YouTube para que nos vayan haciendo las preguntas que estimen convenientes, etcétera. Ya los animo realmente a que lo hagan. Trataremos de leer la mayor cantidad de ellas, al menos, pero para que sea una conversación no solo entre mí y Marcos, sino que incorpore también a todos ustedes y que nos están siguiendo. Así que a escribir ahí en el chat. Y bueno, a propósito de esta pasión de la que tú hablas, ¿cómo surge esta pasión por la voz y cómo llegaste a la fonoaudiología? A ver, la pasión por la voz, de hecho, no surge del canto ni de la música, surge cuando yo estaba en tercero o cuarto año. Me llamaba mucho la atención las personas que hacían locución. De hecho, me acuerdo que mi papá compraba el periódico en ese entonces, como todos nuestros papás que llegaban en ese momento el periódico en papel. Y yo me acuerdo que yo tomaba el periódico y me gustaba leer las noticias como locutor de noticias de un canal de televisión o como un locutor de noticias de una radio. Me acuerdo que jugaba, me gustaba mucho jugar con la voz, escuchaba locutores. Y después elegí entrar a fonoaudiología porque era una carrera que se relacionaba con la comunicación oral y con la comunicación en general, no solamente con la voz, pero mi interés siempre estuvo centrado en el área de la voz. Tú sabes que la fonoaudiología tiene muchas áreas. No todos los Mm. fonoaudiólogos se dedican al área de la voz. De hecho, somos muy pocos los que nos dedicamos al área de la voz. Y cuando ya estaba entrando, ya había entrado en fonoaudiología, obviamente corroboré mi interés por la voz. Y yo empecé a cantar recién cuando estaba en tercer año de fonoaudiología en la Universidad de Chile, y fue una cuestión bien fortuita. A pesar de que me gustaba la voz, en mi familia no había nadie cantante, a pesar de que mi papá cantaba todo el día en la ducha, en la cocina, mi abuelita también, pero yo nunca vi una conexión con la voz y el canto, hasta que en un momento yo estaba preparando un examen con un par de compañeras de curso, y una de las compañeras me dijo, oye Marco, ¿sabes que mañana voy a ir a audicionar al coro sinfónico de la Universidad de Chile? Y yo obviamente no le dije nada, pero yo dije, pero yo no sabía que tú cantabas. Eso fue un comentario mío. Y me dijo, ¿y por qué no me acompañas? ¿A ti te gusta la voz? Yo dije, pero si yo no canto. Bueno, finalmente la acompañé, audicioné de puro atrevido nomás, y resulta que ella no quedó y yo quedé. Y estaban preparando nada más ni nada menos que el Requiem de Benjamin Britten, que es un Ah, Requiem precioso. tremendamente difícil, con dos orquestas, dos coros, que lo dirigió el maestro David del Pino en ese entonces, que era el director de la Orquesta Sinfónica de Chile. Y bueno, y así Pero empezó.
Pero claro, es importante, tal vez hay algunos de los que están viendo esta conversación que no lo saben, que tú también justamente eres fonoaudiólogo, pero también estudiaste canto profesional, canto lírico profesional. Cuéntanos un poco de eso. Ya sabemos cómo llegaste a ese mundo, pero ¿cómo te decidiste finalmente por estudiar también canto lírico? Bueno, yo siempre digo, con el respeto ¿cómo se llama?, de mi pareja actualmente, que ahí yo conocí al amor de mi vida, al amor de mi vida, que obviamente que es relacionado con la música y el canto y la voz en general. Me acuerdo que estaba en la casa del coro sinfónico de la Universidad de Chile, que está en Avenida Pedro Valdivia, me imagino que todavía estará allá, y resulta que me pasaron unas partituras, yo nunca había tenido una partitura en mi vida, imagínate que le llamaba pauta, ni siquiera sabía que se llamaban partituras, y, y me acuerdo que habían 6 voces, y me dijeron, tú tienes que cantar acá, y mostraron una llave, que era una llave, después supe que se llamaba llave de Fa, y bueno, en ese momento fue un tremendo desafío, porque yo no leía música, nunca había cantado, Britten, además. Britten, y el Requiem de Guerra, además, de Benjamin Britten, o sea, fue un tremendo desafío, y finalmente yo el año siguiente decidí tomar clases en los cursos vespertinos de canto lírico de la Universidad de Chile, em, y después, al año siguiente, decidí tomar clases de canto con Juan Pablo Rojas, que en paz descanse, gran maestro, gran músico. Y con Juan Pablo Rojas yo me formé particularmente mientras estudiaba fonoaudiología, vocalmente me formé durante 2 años. Y después ya de eso, cuando ya terminé la carrera de fonoaudiología, yo decidí estudiar canto lírico como carrera en la universidad. Y empecé a ver diferentes posibilidades, audicioné a la Universidad Católica y fui aceptado por la profesora Alke Sheffield, que de hecho fue tu misma profesora y fue donde nos conocimos con Gonzalo, Exacto. siendo estudiantes de la profesora Alke Sheffield. Y bueno, y de ahí en adelante ya empezó el camino de mi amor por la música y por el arte del canto, y esto también fue un complemento muy bueno en mi carrera como fonoaudiólogo. Y cuéntanos, ¿qué hay así como en concreto en la voz que te apasiona tanto? Me imagino que has reflexionado al respecto, digamos, ¿qué hay en concreto porque, bueno, te podría haber dedicado muchas cosas relacionadas con la voz, digamos, pero ¿qué hay en concreto, hay en particular que te apasiona tanto que en el fondo has dedicado toda la vida a investigar sobre ella, a estudiarla como fenómeno? Mira, yo creo que es justamente lo que tú acabas de decir, que a lo mejor lo dijiste sin querer, que me estabas diciendo la respuesta, pero es la combinación perfecta que existe entre el arte y la ciencia. La voz es arte, pero la voz también es un fenómeno tremendamente científico y tremendamente complejo desde el punto de vista científico. Yo siempre toda mi vida había tenido una mente científica, de hecho yo siempre pensaba estudiar alguna carrera científica, nunca pensaba vincularme con el arte. Lo del arte fue una cosa fortuita que bueno que apareció en mi vida. Y cuando yo conocí la voz, me di cuenta que era una manera que iba muy de la mano conmigo, me refiero a la voz cantada, para poder expresar mi lado artístico que yo no sabía que tenía, de hecho, nunca lo había explorado, a pesar de que cuando estaba en el colegio nos hacían tocar flauta dulce y yo recuerdo que siempre era como el mejor alumno en flauta dulce. Probablemente tocaba muy mal, pero dentro de mis compañeros era el mejor, pero nunca había tenido cercanía a la música. Entonces yo creo que fue como un punto de convergencia en ¿Mm? poder encauzar mi lado artístico, que probablemente no lo tengo tan desarrollado ahora, pero sí tengo un lado artístico, y también mi lado científico. Y eso fue lo que me apasionó, como esa combinación. Perfecto. Y bueno, yo que te conozco bastante bien, sé que después, bueno, tú fuiste a hacer un doctorado a Estados Unidos, ¿cierto? Y eso tuvo una importancia muy relevante para ti. Cuéntanos un poco de esa experiencia, dónde estudiaste allá y bueno, qué descubriste allá? A ver, mira, mi historia, bueno, yo estaba estudiando canto con Arke Sheffield en la Universidad Católica de Chile, estaba además ya trabajando como fonoaudiólogo, tenía mi consulta, estaba trabajando en la Clínica Las Condes, mis pacientes generalmente eran cantantes, hasta el día de hoy la mayoría de mis pacientes son cantantes, y resulta que se me puso la posibilidad de postular a la beca Igualdad de Oportunidades, beca BIO, que es una beca Fulbright Conicet. Finalmente me gané la beca, en ese entonces, por razones familiares, muy personales, tuve que renunciar a la beca, pero igual me fui a Estados Unidos. Y me fui como un poco a la vida, porque yo ni siquiera hablaba mucho inglés, mejor dicho, no hablaba nada de inglés. Llegando allá tuve que empezar a estudiar inglés y empecé a abrirme puertas de nada, porque nadie me conocía, y empecé a hacer diferentes pasantías en centros de voz. Allá los centros de voz son como edificios en donde hay otorrinos, fonoaudiólogos y profesores de canto. De hecho, en los centros de voz hay una sala con un piano de cola, donde hay un Ujú. profesor de canto en un centro de voz.
Es una combinación muy, muy hermosa que se da en ese país en relación a eso. Y después tuve la posibilidad de poder empezar a hacer investigación en uno de esos centros de voz. Después hice una especialización en la Universidad de Iowa. En ese entonces era una especialización de la Universidad de Iowa, pero que se daba en Utah. Yo fui la primera promoción que se tituló en Utah, con título en la Universidad de Iowa, en vocología. La vocología es la ciencia y la práctica de la voz, o sea, todo lo relacionado con la voz, desde la parte médica, científica, artística, todo eso es vocología en términos simples. Y después, cuando yo estaba haciendo la especialización en la Universidad de Iowa, el director, el doctor Ingo Tietze, más conocido como el padre de la vocología por sus pares en el mundo, él me dijo: Marco, ¿sabes qué? Tú, bueno, yo a todo esto yo fui un muy buen alumno en su especialización, eh, y me acuerdo que tuvimos una conversación muy íntima al final de la especialización y me dijo: Marco, yo creo que tú debieses seguir, tú tienes que seguir tu estudio, yo te motivo a que hagas un doctorado. Y justo en un congreso que se realizó en el mismo centro que organizaba el doctor Ingo Tietze, fue la doctora Ana María Laukan, que es una de las grandes referentes de la vocología en el mundo, que es profesora de la Universidad de Tampere en Finlandia. Y yo le dije a ella si ella estaba aceptando estudiantes de doctorado. Yo decía que yo vivía en Estados Unidos, finalmente ella me aceptó, postulé, di el examen de inglés y todo lo demás que hay que dar para poder entrar a la universidad. Y yo realicé parte de mi investigación doctoral en Estados Unidos, otra parte la realicé en Finlandia, otra parte la realicé en República Checa y la otra parte en Alemania. Entonces fue como una experiencia Un muy mix. enriquecedora porque me tocó viajar justamente haciendo parte de mi tesis doctoral, que justamente se relaciona con ejercicios que se utilizan en la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. Esa es mi historia en términos muy, muy escuetos. Perfecto. Eh, pero también me preguntaba, seguramente hay gente que tal vez nos está escuchando para la cual no es tan familiar el concepto de vocología. Ya lo acabas de nombrar un poco someramente ahora y quisiera que profundizáramos un poco más en ello y que nos comentaras primero cuándo surge este concepto, porque la verdad es que yo lo he escuchado hace no tantos años, y qué es todo lo que involucra el concepto de vocología. El concepto de vocología, si no me equivoco, surge hace unos 30 años atrás, por lo menos, no me sé el año exacto, en un congreso que hubo, si no me equivoco, en la ciudad de San Francisco, en California, en Estados Unidos, en donde en un congreso empezaron a hablar de, ya que existía el concepto de audiología, que son todas las personas que se dedican a la audición, ¿por qué no se acuñaba una disciplina, un concepto, sea una disciplina, que se llamase vocología, donde tuviesen lugar todas las personas dedicadas al área de la voz? Y no me refiero solamente a las áreas médicas y científicas, sino que también a las áreas artísticas. De hecho, en el ámbito de la vocología hay muchos profesores de canto y muchos cantantes que, además de ser cantantes y profesores de canto, tienen conocimiento científico de la fisiología de la voz, de la anatomía y de la acústica. Entonces pueden pertenecer a esta área, a esta disciplina, que no es una carrera, es una disciplina en torno a la ciencia, la práctica y también la investigación en el área de la voz. Eso es vocología en términos muy simples. Perfecto, perfecto. Y en este viaje que, claro, combina un poco Estados Unidos, Finlandia, Alemania, etcétera, eh, ¿qué, qué orientaciones nuevas aprendiste respecto a las que obtuviste aquí en Chile? A ver, yo creo que yo cambié completamente mi paradigma, yo cambié mi forma de ver el entrenamiento y la rehabilitación de la voz. No sé si quieres que hable de los paradigmas o tal vez me iría muy en profundidad, pero en términos muy simples, el paradigma en Latinoamérica, tanto en el entrenamiento como en la rehabilitación de la voz, sobre todo en la rehabilitación, es que tú para trabajar la voz tienes que trabajar los segmentos de forma separada. Es muy común, por ejemplo, ver que fonoaudiólogos de tendencia un poco más antiguas hacen ejercicios de respiración de forma aislada, trabajan sesiones y sesiones haciendo respiración, trabajan sesiones y sesiones haciendo ejercicios de movilización, de relajación de cabeza y cuello, trabajan todos los segmentos involucrados en la producción de la voz de forma aislada, secuenciada, lo que se llama la tendencia sintomática. Cuando yo fui a Estados Unidos me di cuenta de que esa tendencia no existía, había dejado de existir hace 30, 40 años, y la forma de trabajar la voz, tanto en entrenamiento como en rehabilitación, era trabajarla como un todo. Y la voz, cuando uno produce voz en el canto, en el habla, no es que primero respire, después fone y después resuene, sino que es todo al mismo tiempo y más aún, todos interactúan. Dependiendo de las características de resonancia que tú estás utilizando, vas a afectar de forma diferente a cómo vibran las cuerdas vocales y también vas a afectar de forma diferente la respiración. Entonces, ya que la voz es un fenómeno tan complejo y completo, interactuando todos los sistemas al mismo tiempo,
por qué el entrenamiento tenía que ser secuenciado y separado. Separado, Entonces era claro. trabajar la voz como un todo. Y eso fue una de las cosas ese fue uno de los grandes paradigmas que yo cambié en Estados Unidos, y lo cambié porque lo vi y me di cuenta que era un gran cambio positivo desde lo que yo venía haciendo acá en Chile. Bueno, eso en términos muy generales. No, pero se entiende perfectamente. Y bueno, también sabemos que tú te has unido a, a toda una ola de estudiosos, de científicos de la voz, digamos, que investiga acuciosamente sobre ella, digamos. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, bueno, yo en realidad en mi labor como fonoaudiólogo, estoy dividido en tres cosas. Yo hago clínica, rehabilito y enseño a cuidar la voz a las personas, entre ellos la mayoría cantantes. Esa es mi labor clínica, además hago docencia, pero gran parte de mi tiempo lo dedico a la investigación. Y yo empecé con la investigación estando allá en Estados Unidos. Y cuando tú te dedicas a la investigación, tú haces una investigación, la publicas en una revista científica o en un journal internacional. Mis publicaciones son, en su mayoría, por no decir un 100% en inglés, porque es como el código, el lenguaje universal de la ciencia en general en el mundo, Claro. y además que es lo que académicamente hablando a mí me exigen en la universidad. Y cuando tus papers están a disposición de la comunidad científica vocológica, tanto otorrinos, fonoaudiólogos, cantantes, profesores de canto, te empiezan a conocer y se empieza a formar una red de personas que están vinculados con la voz desde diferentes puntos de vista, y empiezan los procesos de colaboración. De hecho, en la ciencia el concepto de colaborar es muy importante. Uno dice, oye, ¿te gustaría hacer una colaboración conmigo? Entonces, yo, por ejemplo, estaba vinculado con diferentes investigadores de diferentes universidades del mundo para hacer proyectos en conjunto. Entonces, cada uno aporta su idea y aporta en diferentes aspectos a una investigación puntual. Entonces, esto me ha traído como consecuencia, obviamente, que uno se hace un poco reconocido en el ámbito vocológico nacional e internacional, que te inviten a congresos, a exponer sobre tus investigaciones, que te inviten a dar tu opinión de experto basado en la evidencia que tú has podido generar. Y eso es más o menos, no sé si respondo a tu pregunta, Gonzalo. Sí, no, perfecto. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos conocemos hace un tiempo y te lo preguntaba porque sé el interés muy profundo que tienes tú y tu equipo de generar conocimientos en base a la evidencia científica, digamos. Por eso te lo comentaba, digamos. Sí, mira, déjame hacerte un pequeño detalle, agregar algo que se relaciona con la pregunta anterior. Una de las cosas que yo también vi una gran diferencia, sobre todo en la pedagogía vocal en Latinoamérica y en Estados Unidos, es que ya es muy común que los profesores de canto tengan conocimiento de la fisiología vocal. De hecho, ya existen los postítulos, los master degrees en vocal pedagogy, en pedagogía vocal, que acá en Latinoamérica no existen. Acá con suerte se hacen cursos, lo cual ya es un muy buen punto de partida, pero estamos a muchos años de diferencia en relación a lo que está haciendo allá. Entonces ya es muy común ver que, por ejemplo, los profesores de canto hagan cosas pedagógicamente hablando según lo que dice la ciencia de cómo se debe realizar. No es que sean científicos, pero ellos tratan de bajar lo que dice la ciencia en términos muy prácticos y aplicarlo a la pedagogía del canto, para que sea una pedagogía que favorezca una voz más sana, que es lo principal, y también una pedagogía que sea más efectiva. Porque muchas veces, dentro de las cosas que se hacen en pedagogía vocal, obviamente nunca viendo el ánimo de dañar la voz del estudiante, nunca, pero muchas veces por falta de conocimiento un pedagogo vocal podría estar haciendo cosas que a lo mejor no son la opción más sana para el estudiante, o tampoco es la opción más efectiva para que el estudiante realmente adquiera la técnica. Y muchas veces, para poder ver eso, uno tiene que tomar un poquito de lo que dice la ciencia y poder vincularlo a tu criterio como profesor de canto, y poder hacer una pedagogía más efectiva. Y eso fue una de las cosas que también vi allá, muy diferente. Y entonces, claro, tú trabajas con la voz y haces que mejore la voz, etcétera, que tenga un mejor rendimiento, pero ¿dónde están los límites o en qué zonas también convergen justamente el fonoaudiólogo y el profesor de canto? Ya, yo creo que convergen en que ambos trabajan en la voz, aunque parezca súper obvio, pero yo creo que hay que respetar los límites. Y los límites están dados por una cuestión de respeto profesional implícito, que lamentablemente algunas veces hay que hacerlo explícito. Pero yo creo que, por lo menos para mí, el hecho de que sea implícito basta y sobra. Yo, por ejemplo, a pesar de que yo tengo estudios de canto, a pesar de que tengo experiencia de canto, entre paréntesis, después tal vez te puedo contar, yo también canté un poco en Estados Unidos,
no al nivel tuyo, por supuesto, muy, muy por debajo, Yo pero he cantado en Estados Unidos. no, 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 pero tú cantaste en Alemania, bien, yo canté en algunas cosas, pero yo, a pesar de que tengo conocimientos musicales, de teoría, de melodía, perdón, de lectura, de piano, de técnica vocal, yo nunca interfiero en la técnica vocal de las personas que me van a visitar a mí como fonoaudiólogo, porque yo no soy profesor de canto. Yo no me he dedicado al canto. Incluso, aunque me hubiese dedicado al canto, yo creo que para ser profesor de canto requieres más que solamente ser cantante. Entonces, yo respeto mucho el trabajo del profesor de canto y lo que nosotros hacemos es trabajar sobre la fisiología, que es diferente a la técnica. Y eso es lo que para mí delimita este campo para que no se solapen. Nosotros cuando trabajamos con los cantantes, nosotros trabajamos sobre el cimiento, que es la fisiología, que es trabajar sobre una fisiología muscular, aerodinámica, acústica, biomecánica sana. Ese es el cimiento, esa es la base. Una vez que tú ya tienes una base fisiológica sana, que es lo que hacemos los fonoaudiólogos, tú puedes empezar a construir el edificio, que es la técnica. Y para mí la técnica debe estar en manos de un profesor de canto. Ese para mí es el límite. Perfecto. Y bueno, para pasar a algunas preguntas más incómodas. Eh, claro, ha habido todo un desarrollo científico ya respecto de la voz, del estudio de la voz, pero ¿tienes la sensación de que hasta el punto, hasta ahora, ha tenido una real injerencia en la calidad de los cantantes? Siempre se habla, por ejemplo, de generaciones de oro, por ejemplo, la generación de los cantantes de los 70, la generación de los 50. 70, 80 yo diría, pero en general se comenta que, o yo he escuchado muchas veces decir, no, bueno, que ahora no existen los cantantes de antes. Yo personalmente creo que es un poco exagerada la crítica, hay cantantes que realmente son referencias históricas actualmente, digamos, pensando en Jonas Kaufman, un Juan Diego Flores, una Cecilia Bartoli, aunque ella un poquito más atrás, pero, o una Joyce Di Donato, digamos, etc. Pero ¿tienes tú la sensación de que se ha producido ese traspaso del incremento de la ciencia y el estudio respecto a la voz con la generación de mejores cantantes? Yo creo que es una pregunta bien complicada la que me acabas de hacer. Bueno, sí. Porque mi Debería ser todo respuesta, tan fácil, Marco. yo te diría que probablemente no, porque, a ver, pero digo probablemente no porque ¿cómo mides eso de forma objetiva? Porque una cosa es basar la opinión en las percepciones, lo cual no digo que sea menos importante, pero es una percepción. Porque además tú tienes que ver también el tema de la proporción, o sea, probablemente ahora, si tú miras la proporción de cantantes de ópera que habían hace 100 años atrás, 80 años atrás, era menor que era en relación a la población mundial que la proporción de cantantes ahora, o era mayor, no lo sé. Entonces, cuando ahora aparecen dos, a lo mejor no se nota tanto porque hay mucha mayor cantidad de cantantes. Estoy especulando. Entonces, te das cuenta que estamos basando la respuesta en base a una cosa de percepción. Entonces es complicado opinar. Ahora, yo, si, basándome en mi percepción, porque estamos hablando de una cuestión de percepción, yo creo que no necesariamente el hecho de que se haya conocido más el aspecto científico de la voz haya impactado positivamente en tener mejores cantantes, entendiendo de que mejor cantante es una persona que es privilegiada con su voz, que puede hacer los roles que le pongan por delante, que es una persona que tiene contrato de aquí a 5 años más, es una persona que es elogiada por todos los públicos, que tiene la posibilidad de cantar en los teatros más importantes del mundo. Yo creo que tal vez no, pero en lo que yo creo que sí ha impactado, que no es menos importante, el hecho de que la ciencia de la voz se haya vinculado con el arte de la voz, es en el cuidado de la voz. Y eso es una cosa Mm. súper importante, porque tú puedes tener cantantes tremendamente privilegiados, tremendamente talentosos, pero todos sabemos de que el talento es solamente uno de los tantos elementos que debe tener un cantante para ser un gran cantante. Y una de las cosas es justamente el cuidado de la voz. Ahora, tú tienes que también tener en consideración que todos los aportes científicos que hace la ciencia a lo práctico, eso toma tiempo. Imagínate que en Latinoamérica todavía ni siquiera se vincula la ciencia de canto con el arte del canto de forma como algo normal.
Entonces, Eso te quería preguntar un poco como, cuál es tu visión respecto a esa unión y respecto a la pregunta anterior, digamos, ese traspaso de la ciencia hacia el arte o esa retroalimentación tal vez. Porque me imagino que en el fondo también ustedes toman cosas del profesor de canto, digamos. o sea, sin lugar a dudas. De hecho, yo puedo decir que todas las ideas que se me ocurren a mí como investigador nacen de mis pacientes, que son cantantes, o de mi experiencia como cantante. Yo no podría tener ideas para investigar si no me surgieran preguntas en la clínica, en la práctica, ahí donde las papas queman, donde uno escucha las voces de las personas, donde uno puede hacer una hermosa obra fisiológica o técnica con la voz de una persona. Es ahí de donde uno se nutre como investigador. Entonces, este traspaso de información es bidireccional. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Tú encuentras que estamos muy al debe al respecto? Sí, claro, por supuesto, muy al debe, pero tremendamente al debe. Obviamente yo lo digo del punto de vista comparativo. Si yo comparo a los países latinoamericanos en relación a la pedagogía vocal, estamos hablando de la pedagogía vocal, y comparamos a otros países como Estados Unidos o algunos países europeos, no todos los países europeos, tú te das cuenta de que la pedagogía vocal es muy diferente. Hay cosas que son comunes, obviamente, pero los sustentos de la pedagogía vocal son diferentes. Y una de las cosas, por ejemplo, mira, solamente por darte un ejemplo, en Estados Unidos es súper común ver a profesores de canto en los congresos de voz, en donde se presentan estudios científicos. En todos los congresos más grandes de voz del mundo existe todo un día dedicado a vocal pedagogy. Imagínate que el congreso de voz más grande del mundo es el congreso de la Voice Foundation, que se hace anualmente en Filadelfia, en Estados Unidos. Y son 5 días de congreso. Y un día entero está dedicado, y el título es Vocal Pedagogy, donde los que presentan no son otorrinos ni fonoaudiólogos necesariamente, son profesores de canto que están vinculados a elementos más científicos de la pedagogía vocal. Genial, genial. Ahí tenemos, bueno, ahí nos deja ahí una tarea también a nosotros. Sí, claro, pero ojo, yo esto lo digo no con el ánimo de comparar y tirarnos para abajo, sino que muy por el contrario, es No, pues ver, debe mejorar. sí, claro, es ver de que tenemos todo un hermoso camino por el cual recorrer. Por supuesto, por supuesto. Y mira, nuestro chat, que ya ahora vamos a empezar a transmitir las preguntas que van surgiendo ahí, está muy generoso en preguntas. Así que empecemos a conectarnos ya con temas puntuales y específicos del manejo vocal o la rehabilitación vocal. Primero, para conectar con lo que veníamos conversando y hacer como una especie de puente, tú nos comentabas que en Estados Unidos tú, de lo que más estudiaste o en Alemania, también en Finlandia, fue hacer ejercicios determinados para la rehabilitación vocal que tal vez me adelanto un poco, ocupan mucho el tracto vocal semiofluido, ¿cierto? Y quería, bueno, preguntarte que nos contaras un poco más de qué se trata todo ese mundo y para que vayamos respondiendo también las preguntas que van surgiendo y eso, Ya, vayamos dándole respuesta a la gente que nos está compartiendo sus inquietudes en el chat. perfecto. ¿Hay algunas preguntas sobre eso, sobre el tracto vocal semicluido? No, pero es para ir ya un poco hacia el tema Ok, de la terapia, digamos. ya te explico. Los ejercicios con tracto vocal semicluido, que de hecho son ejercicios que existen desde que se creó el hombre. Imagínate que un ejercicio con tracto vocal semicluido es esto. ¿Y qué bebé no hace cuando está, digamos, explorando su motricidad orofacial? Los ejercicios con tracto vocal semicluido son ejercicios como B, como D, como G, que son ejercicios que utilizamos para hablar, para expresarnos, para decir cosas, y también obviamente se han ido agregando ejercicios como los típicos tubos, o por ejemplo dispositivos más sofisticados como este, o también dispositivos como este, en donde hacemos fonación del tubo en el agua, pero todos estos ejercicios, desde los más sencillos, incluso cuando haces una M, también estás haciendo ejercicios con tracto vocal semicluido. Entonces, todos estos ejercicios, desde los más obvios como consonantes nasales, consonantes oclusivas, hasta pasar a estos dispositivos más sofisticados, pertenecen a un grupo de ejercicios que se conocen mundialmente como ejercicios con tracto vocal semicluido, que son los ejercicios que por lejos, de forma aplastante, tienen mayor evidencia que sustentan su efectividad y la fisiología y la física que hay detrás de ellos. Ahora, Y en grandes dime, rasgos, a qué se debe eso? A grandes ¿perdón? rasgos.
a grandes rasgos, ¿a qué se debe esa mayor efectividad? Ya, te explico. Lo que pasa es que los ejercicios que implican una semioclusión del tracto vocal, por ejemplo, si comparemos dos tipos de forma de tracto vocal abierto a tracto vocal semiocluido. Se ha visto de que cuando tú haces ejercicios con tracto vocal semiocluido, tú logras una mayor interacción de la respiración con la fonación y la resonancia. Es como un circuito cerrado. Si tú tienes el tracto vocal completamente abierto, a pesar de que para cantar se tiene que utilizar en alguna, digamos, sobre todo cuando estás cantando notas agudas en las mujeres, pero el tracto vocal siempre produce oclusiones. Incluso no todas las oclusiones están acá, sino que están también abajo. Esas oclusiones traen como consecuencia positiva varias cosas, que no quiero entrar a detallar, pero una de las varias cosas que se produce es un aumento de una propiedad que se llama inertancia. Y esa propiedad se relaciona con que favorece una vibración más gentil, más suave, más correcta, más sana de las cuerdas vocales, sin que éstas se dañen por el uso excesivo de otro tipo de configuración o forma del tracto vocal. Entonces, por eso, son ejercicios que provocan resistencia al flujo, son ejercicios que provocan que las cuerdas vocales vibren de una forma más sana, pero también son ejercicios que permiten conectar inmediatamente la resonancia con la fonación y la respiración. Y entonces, esos son como los elementos, por decirlo de una forma simple, que benefician o que traen como beneficio el uso de estos ejercicios. Genial, perfecto. ¿Y para qué se aplican? ¿Para qué podemos aplicar estos ejercicios? ¿O en qué situaciones tú los recomiendas a tus pacientes? Bien, estos ejercicios no todos producen el mismo efecto, no todos tienen las mismas variables que controlar. No es lo mismo hacer fonación en un tubo en el agua que hacerlo en un tubo en el aire o sumergir el tubo 5 centímetros en el agua, 10 centímetros en el agua. Entonces, los efectos o los beneficios van cambiando del tipo de ejercicio y también de cómo tú guíes a la persona. Porque hay que destacar acá una cosa súper importante, sobre todo para los cantantes que nos están mirando hoy, que no es llegar y hacer fonación en un tubo en el aire, no es llegar y hacer fonación en un tubo en el agua, no es llegar y hacer ejercicio con tracto vocal semicluido, puesto que, primero, puede que no les pase nada y que no les ayude, y segundo, si lo están haciendo mal, puede que les dañe. Pero la culpa no va a ser del ejercicio, sino que va a ser porque lo están haciendo mal, porque lo están haciendo porque vieron al compañero que fue al fonoaudiólogo, entonces el compañero le dice, oye, ¿sabes que el fonoaudiólogo me dio este ejercicio que es re bueno, que es fonar en un tubo con agua? ¿En serio? Ya, pues se compran una botella, van a la ferretería, se compran un tubo y empiezan a hacer todos ejercicios con terapia de resistencia en el agua sin controlar nada. Y después sienten fatiga vocal. Entonces sienten fatiga vocal porque la culpa es del ejercicio o porque lo están haciendo mal. Bueno, entonces estos ejercicios sirven para rehabilitar, pero no son mágicos, son buenas herramientas, son, son buenos instrumentos para que bajo la guía de un fonoaudiólogo especializado, dedicado al área de la voz, y sobre todo si es con cantante, dedicado al trabajo con cantante, lo pueda enseñar de forma correcta. ¿Se pueden utilizar para el entrenamiento de la voz? Por supuesto, pero la persona que los enseñe, que puede ser un profesor de canto, tiene que haberse entrenado con un fonoaudiólogo y que se lo haya enseñado bien. No es llegar de que entregárselo a los estudiantes y que todos anden haciendo ejercicios con tracto vocal semicluido por el mundo, porque no son mágicos. Es un arma de doble filo. Yo siempre he dicho, un cuchillo es muy bueno porque con un cuchillo puedes cocinar y puedes hacer cosas maravillosas, pero si lo utilizan mal también puede dañar a otra persona. Por supuesto, por supuesto. A, Bueno, a to- a como... to- a todo esto ustedes tienen un gran privilegio de tener ahí como fonoaudióloga estable a la fonoaudióloga Carol Acevedo, que ella es una fonoaudióloga que de hecho enseña este tipo de ejercicios, que son los que tienen mayor evidencia, y trabaja con los cantantes de la Universidad Alberto Hurtado. Ella además de ser fonoaudióloga, tiene estudios de canto. Así Bueno, que tienen, siempre para tal vez la gente que no está vinculada a que está viendo ahora, pero no está vinculada tanto a la universidad, yo siempre he dicho que realmente es un lujo, como en pocas partes del mundo. A mí en Alemania no me tocó verlo, pero que en una escuela de canto hubiese un fonoaudiólogo ahí a tiempo completo prácticamente para los estudiantes. Eso es realmente es un lujo único, digamos, que yo creo que es muy importante valorar. Y entonces vamos ahora a cosas ya bien concretas. Por ejemplo, en el chat nos están preguntando eh, si podrías dar algunos tips para sanar la disfonía. Y mira, te va a llamar la atención. Dice, además del reposo. ya. Eh, entonces, primero, la pregunta que te quisiera hacer, aparte del tip, ¿es bueno el reposo? Ya, muchas gracias a la persona que preguntó. Primero,
yo no doy tips porque creo que los tips es una simplificación extrema de algo complejo que tiene que tratarse de forma individual. De hecho, la disfonía no es un diagnóstico. La disfonía, imagínate, yo le pregunto a la persona, tú vas al médico y te dice, tienes fiebre. Entonces tú vas a un curandero y le preguntas, ¿tiene algún medicamento, algún tip para curarme la fiebre? Y entonces te va a decir, ya, pero la fiebre no es un diagnóstico porque tú puedes tener fiebre porque estás resfriado, o porque tienes un proceso inflamatorio y una neumonía, estás a punto de morirte, o tienes fiebre porque te picó un insecto, o tienes fiebre porque tienes una infección estomacal porque te cayó algo que comiste mal al estómago. Entonces, la disfonía no es un diagnóstico, la disfonía es simplemente una Una alteración de la voz. constatación. Claro, la disfonía es como decir tengo fiebre. Por lo tanto, primero hay que tener un diagnóstico otorrinolaringológico para saber si esa disfonía se produce por alguna alteración en las cuerdas vocales y después, además, una evaluación fonoaudiológica para saber cuáles de los elementos funcionales de la voz está contribuyendo a esa alteración de la voz. Y de acuerdo a todos esos elementos, más una entrevista clínica para ver las posibles causas de la disfonía, uno planifica un tratamiento. Entonces, no es como simplemente decir qué puedo hacer para la disfonía. Tiene que haber todo un proceso. Porque, insisto, decir disfonía es como decir tengo fiebre. Ujú, Ah, perfecto. el Sí, reposo. sí. Ya, el reposo actualmente se le ha ido disminuyendo la importancia cada día más. Eh, Lamentablemente todavía hay personas que van a tratamiento fonoaudiológico y les dice reposo. Y yo me pregunto, ¿y para qué te dieron reposo si lo que tú tienes no tiene nada que ver digamos, con el descanso de la voz? No todas las lesiones de las cuerdas vocales se producen o se benefician con el descanso de la voz. Entendiendo de que hay dos tipos de reposo, el reposo vocal absoluto, que es quedarse callado, que se da solamente en tres circunstancias, después de la operación de cuerdas vocales, cuando hay una hemorragia de cuerda vocal y cuando hay una laringitis aguda, muy aguda, y hay un compromiso vocal firmado en 2 o 3 días más. No existen más elementos de reposo vocal absoluto en la laringología mundial actualmente. El reposo vocal relativo es disminuir el uso de la voz, ya sea en voz cantada y voz hablada. Y eso va a depender del diagnóstico, va a depender del uso que le está dando la voz a la persona y va a depender de la gravedad de la disfonía. Pero solamente para darte un dato importante que ha aportado la ciencia, se sabe de que muchas veces que hay disfonías causadas por fonotrauma, o sea, por golpe, por mal uso de la voz en términos simples, porque las cuerdas vocales golpean muy fuerte, se inflaman las cuerdas vocales y estas cuerdas vocales desinflaman mejor, o sea, hay menor inflamación cuando se dan ejercicios de rehabilitación vocal en comparación con reposo vocal. Entonces, por eso el tema del Perfecto. reposo es un paradigma que también ha ido cambiando y eso obviamente tiene que estar controlado por el fonoaudiólogo y por el otorrino. Y mira, también en el chat nos hacen, a ver, voy a hacer dos preguntas un poco en una porque creo que pueden tener una relación. Hay una pregunta que dice, cómo se puede mantener la mucosa de los pliegues vocales en óptimas condiciones? Relacionado, creo yo, con eso también, otra persona pregunta, ¿es recomendable tener un humificador? Son dos preguntas distintas, pero yo tal vez la estoy vinculando. Y pedirte que ahondemos un poco en el tema también de la hidratación, que creo que los tres conceptos pueden estar vinculados. Perfecto. Para las personas, yo sé que muchas personas acá entienden lo que es la mucosa, pero me imagino que hay muchos cantantes que no tienen por qué saberlo. Las cuerdas vocales se componen de varias capas. La capa más profunda es el músculo, la cuerda vocal es un músculo. Después, perdón, sí, bien digo, después hay un ligamento. Ese ligamento está cubierto por una piel, por así decirlo, de una forma muy simple. Esa piel, que tiene a su vez varias subcapas, es la mucosa. La mucosa no es la mucosidad. Cuando yo hago porque siento moco en mi garganta, eso es mucosidad. La mucosa es esta piel que recubre las cuerdas vocales y de hecho es lo que oscila. Cuando nosotros cantamos, "Oh", lo que está oscilando es justamente la mucosa, que es esta piel, que es la parte más deformable. Esta piel, para que oscile, esta mucosa, tiene que tener ciertas características biomecánicas. Una de las más importantes es justamente que tenga la capacidad de ser deformada de una forma fácil, no metiéndole tanta presión desde los pulmones, porque eso es esfuerzo fonatorio. Y una de las cosas que más impacta en una mucosa sana, que tenga una viscosidad adecuada, es decir, que no tenga mucha viscosidad, es la cantidad de líquido que tiene adentro y que tiene afuera. Y eso se mejora con la hidratación.
Y cuando hablamos de hidratación tenemos que hablar de dos tipos de hidratación, de la hidratación sistémica, que es la cantidad de agua que uno ingiere durante el día de forma segmentada, no tomarse 2 litros de una, y también la hidratación superficial, que se realiza con el uso de vaporizadores o de humidificadores y cualquier cosa que ingrese vapor de agua hacia la vía aérea. La hidratación superficial y la hidratación sistémica son complementarias. La hidratación sistémica es a largo plazo. Lo que tú estás tomando de agua hoy, esa agua va a estar en tus cuerdas vocales varias horas después. Lo que tú estás Ujú. inhalando de vapor de agua ahora va a ser efecto inmediato. Entonces un cantante tiene que estar permanentemente hidratándose, pero al mismo tiempo, antes de un concierto, antes de una presentación, perfectamente podría hacer vaporizaciones y eso lo va a hacer entrar al escenario con una mucosa mucho mejor predispuesta para una vibración fácil. Ese es un elemento. ¿Qué otro elemento existe para cuidar la mucosa? No golpearla. De hecho, todas las lesiones a las cuerdas vocales que se producen por el golpe fuerte que éstas reciben cuando vibran, dañan justamente la mucosa, que son las famosas lesiones subepiteliales, pero que también tienen la mucosa, como los nódulos o inflamaciones, cuando el borde libre de la cuerda vocal se ve irregular, pólipos, etcétera, se producen porque golpeamos fuerte las cuerdas vocales. ¿Y quién recibe ese golpe? La mucosa. Otra forma de cuidar la mucosa, evitar los agentes irritantes como la alergia, como el reflujo. Y así te podría dar varios tips más. Pero pensemos, por ejemplo, en la hidratación, la ingesta de agua, etcétera. ¿Y cómo regularla, digamos? Es que todos tenemos que llegar a una cierta cantidad de ml al día. ¿Cómo se regula? ¿Se hace a través de un proceso o llego y de un día para otro digo, ya, voy a tomar más agua o menos o lo que sea? Sí, la hidratación se puede. Disculpa, me distraje. Ya, entonces, Tranquilo. ¿cómo se puede regular? Ya. La Sí. hidratación se puede regular según el peso que tú tengas y la actividad física, y también, por ejemplo, si una mujer se está embarazada o no, si está tomando medicamentos que sean diuréticos y otras cosas más, pero las más importantes es el peso, sobre todo el índice de masa corporal. Por ejemplo, una persona, una cantante que está, no sé, que pesa 45 kilos y que mide 1,48 m, no tiene para qué tomar 5 litros de agua al día, puesto que el cuerpo la va a expulsar. Pero una persona, no sé, qué sé yo, un bajo, que mida 2,10 m y que pese 110 kilos, por caricaturizar un bajo, obviamente esa persona va a tener que tomar mucha cantidad de agua al día. De hecho, muchas veces se recomienda recomendaciones muy como generalizantes que dicen tienes que beber entre 2 a 3 litros de agua al día, pero eso no es así porque va a depender de cada persona. De hecho, en Google tú puedes encontrar tablas o incluso fórmulas donde tú ingresas tu peso y la cantidad de actividad física que haces al día y te va a dar una cantidad de litros de agua que tú tienes que beber al día. Ahora, esa cantidad de agua no se reemplaza no es reemplazable ni por café, ni por té, ni por alcohol. Porque uno dice, no, yo tomo 5 tazas de café y ahí ya estoy tomando 1,5 litros de agua. No, de hecho el café es diurético. Aunque hay algunas investigaciones que dicen que cierta cantidad de café es buena para la hidratación, ojo, pero hay que tener cuidado con eso. Entonces yo me meto a Google, veo que en mi caso tengo creo que son como 4 litros. ¿Al día de mañana empiezo a tomar 4 litros o cómo? No, no, tú tienes que empezar, obviamente, a hacer esto amigable, porque si no le vas a agarrar fobia a la hidratación y hay personas que dicen, me carga el agua, no puedo tomar agua. Bueno, entonces reemplázalo por agua saborizada, reemplázalo por infusiones, por boldo, por menta, por, no sé, por matico, cualquier hierba que también vale como agua. Lo que tomas en una sopa también vale como agua. Entonces tienes que aplicar una estrategia de tal forma de que durante todo el día te estés hidratando. No es que vayas en la mañana y te tomes en ayuna 4 litros de agua, como hiciste en tu caso, pero yo creo que te tiraste muy, muy arriba. 4 litros no creo, Gonzalo. Sí, Pero no, pero... no, 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 no Sí, lo sí. creo. Bien, entonces, bueno, hay que tener cuidado también con la distribución, porque si tú ingresas de una sola vez mucha cantidad de líquido al cuerpo, el cuerpo sabiamente lo que va a hacer es que te va a mandar a los 15 minutos al baño a botar casi toda el agua que tomaste. Entonces tiene que ser segmentado homogéneamente durante el día. Mire, y una pregunta que ha surgido bastante es si tú recomiendas alguna rutina diaria como
así como un poco como lavarse los dientes, digamos, una rutina diaria para un cantante de ejercicios fonoaudiológicos para mantener el instrumento sano y para hacer una buena mantención y permanente, prolongada en el tiempo. Ya, primero una rutina importante. A ver, yo creo que tenemos que tener dos cosas en consideración. Primero, normas de cuidado de la voz, que no es un elemento que hay que hacer, pero sí son cosas que hay que evitar. Cuando hablamos de cosas que hay que evitar, un cantante, la desventaja que tiene sobre cualquier instrumentista o bajo cualquier instrumentista es que su instrumento está siempre con uno. O sea, si uno va y grita, supongamos que después de cantar se va a un bar a tomar unas copas con unos amigos y grita, que de hecho me ha tocado ver cantantes que le ha ocurrido eso, y que después andan durante 3 meses preocupados porque su voz ya no les dejó de funcionar como lo tenían antes. Entonces, hay cosas que hay que dejar de hacer o controlar. Esa es parte de la rutina, como no hablar a más intensidad de lo que tu cuerpo te hace sentir cómodo, sin esfuerzo, no hablar en ruidos con mucho ambiente, perdón, en ambientes con mucho ruido ambiental, no forzar la voz en tonos que no te queden cómodos, y también evitar agentes irritantes. Cuando hablamos de agentes irritantes me refiero a las alergias, que tienen que ser controladas por un otorrino, y también al reflujo gastroesofágico, que también tiene que ser controlado. Y también, obviamente, hidratarse. Esos son elementos de la rutina. Pero elementos de la rutina activa, de cosas que hay que hacer, tienen que ver con ejercicios. Eh, por ejemplo, si van caminando de la casa al metro, que se vayan haciendo ejercicios de tracto vocal semicluido para que el resto de las personas que están en la calle no los queden mirando en caso de que eso les produzca problemas. Entonces yo, por ejemplo, cuando voy por la calle, yo siempre voy haciendo... Y ese sonido lo escucho yo, a menos que pase una persona ahora muy cerca, pero con la distancia social tampoco va a pasar una persona a medio metro de distancia mío. También lo otro es, por ejemplo, cuando tú terminas de cantar una clase, por ejemplo, dejar descansar tu voz. Dejarla descansar ya sea disminuyendo la intensidad. ¿Te has dado cuenta que uno muchas veces sale después de un concierto, después de una clase de canto, con la voz súper arriba? Entonces hablan más agudo y hablan más fuerte. Y dice, hombre, pero si ya no está en el escenario, para hablar fuerte, para hablar agudo. Entonces ahí existen ejercicios que se llaman de enfriamiento vocal, que también tienen que Ujú. ser enseñados por un fonoaudiólogo a todo esto, en que tú puedes utilizar también ejercicio con tracto vocal semicluido, vibraciones labial o linguales, pero que te llevan hacia un lugar de menor revoluciones de tu motor vocal. Entonces, por ejemplo, ir hacia abajo, disminuir la intensidad, porque ¿para qué vas a seguir utilizando la voz a tan altas revoluciones si ya no estás en la circunstancia que te requerían utilizar ese motor con mayor potencia? Esas son dos cosas que también debe tener un cantante en mente siempre. Perfecto. Y mira, y bueno, yo creo que muchos de los que están viendo comparten que en este minuto, no sé, yo he andado con mucha alergia y ahí conozco muchos cantantes que están con alergias en este tiempo y me preguntan, mira, voy a buscar la pregunta por aquí. ¿Cómo se puede saber si un dolor de garganta es debido a una alergia o se tiene un mal trabajo vocal? La única forma de saberlo es que te hagan un examen, pero obviamente tú puedes tener diferentes elementos que te hagan, que te sugieran cuál es la causa. Por ejemplo, si tú te das cuenta de que ese dolor de garganta se asocia siempre al uso de la voz, o sea, supongamos que cantas y vocalizas en tu casa y justo coincidentemente después de cantar en tu casa tú sientes dolor de garganta. O supongamos que sales de clase de canto y terminas con dolor de garganta. O vas a un ensayo y terminas con dolor de garganta. O tuviste una reunión por Zoom altamente, digamos, demandante para tu voz y terminaste con dolor de garganta. Cuando tú ves ese patrón, esa asociación, entonces eso te sugiere que tal vez ese dolor de garganta tiene que ver con el uso de la voz. Pero cuando tú, por ejemplo, te levantas en la mañana con dolor de garganta, a menos que hayas hablado durante toda la noche dormido, probablemente ese dolor de garganta no tiene relación con el uso de la voz. Y es altamente probable que tenga relación con que tengas reflujo o también con que duermes con la boca abierta y por lo tanto tu garganta se reseca durante la noche. Pero si ese dolor de garganta se asocia con cambios estacionales, por ejemplo, es probablemente de que sea causado por una alergia. Entonces siempre tienes que tratar de ver la asociación, si hay algún patrón común a este dolor de garganta. Ahora, también puede ser una combinación de dos o más opciones de las que mencioné anteriormente. Preguntaba un profesor que hace clases en colegio, me comentaba que
sentía que se le cansaba muchísimo más la voz ahora con las mascarillas, producto de la pandemia. ¿Qué recomendaciones puede hacer para todos, digamos? También he tenido la experiencia de que la gente como que en general se deja de entender, porque hay que modular más, hay que articular más el texto o lo que uno está diciendo, digamos, con el tema de las mascarillas. ¿Qué recomendación das para no Sí, empezar a forzar y gritar, porque uno se siente como ahí encerrado y como todo muy seco, digamos? sí, agradezco tu pregunta. Mira, para las personas que no me siguen en Instagram, aprovecho de hacer publicidad si me lo permite. Marco Guzmán en Instagram, y después te explico por qué estoy dando este tip. Marco Guzmán con doble N, no porque mi apellido sea alemán, por si acaso, es porque mi segundo apellido comienza con N. Marco Guzmán, me buscan. Yo siempre estoy subiendo videos, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, muchas de las cosas que me han preguntado a mí, ya las he dicho en video, así que les invito a que lo puedan ver. Y el último video que hice fue justamente el uso de las mascarillas en tiempos de COVID-19. Y se relaciona con lo siguiente, Gonzalo. Cuando tú estás utilizando elementos que cubren tu boca, hay dos cosas que se ven afectadas. Una que es la radiación del sonido tiene que ver con la salida del sonido desde tu tracto vocal hacia la atmósfera. De hecho, es un fenómeno físico, que hay características físicas que cambian desde el sonido en tu garganta, pasando el sonido en la atmósfera. Y esa radiación se ve disminuida. Entonces, no te escuchan igual, pero tampoco tú no te escuchas igual. Y el ser humano tiene un mecanismo innato, que es que cuando uno no se escucha igual, cuando uno pierde el control auditivo, el cuerpo inmediatamente, sin que tú lo quieras incluso, empiezas a aumentar la intensidad. Y ese aumento de intensidad se produce porque tú tienes que utilizar mayor presión de aire de tus pulmones, y esa mayor presión de aire de tus pulmones trae como consecuencia que tus cuerdas vocales choquen más fuerte. Y eso va produciendo irritación, inflamación, dolor, molestia, fatiga, que se pueden transformar en el peor de los casos en una lesión. Ese es en el peor de los casos, no es que ocurra eso siempre. Pero además hay otro elemento que tiene que ver que cuando tú utilizas máscaras, la máscara actúa como un filtro. Es como cuando tú te metes, por ejemplo, debajo de una frazada y cantas debajo de una frazada, te escuchas como que la voz se escucha que una voz que favoreciera los sonidos más graves, perceptualmente hablando, y se pierden todos los sonidos relacionados con el brillo de la voz, que son los sonidos, las frecuencias más altas. Cuando te pones una mascarilla y peor aún te pones un escudo facial, esto actúa como un filtro pasa abajo, que es un filtro que atenúa todas las frecuencias altas del espectro de tu voz, entonces te escuchan y tú te escuchas con una voz más opaca, menos brillante. Y adivina nuevamente cómo reacciona el cuerpo frente a ese cambio, aumentando la presión de aire de los pulmones y produciendo que las cuerdas vocales vibren y choquen más fuerte. Ahora, ¿para qué comentar el uso de los audífonos? Yo no sé si tú te has dado cuenta que estoy con un audífono, pero tengo uno abajo y el otro acá. Porque cuando nosotros, y esto también es un tema súper recurrente en el teletrabajo, el hecho de utilizar audífonos es bueno porque tú escuchas mejor a la persona y normalmente los audífonos tienen micrófono, entonces la señal de audio también llega mejor hacia el interlocutor. El punto es que cuando tú te tapas ambos oídos, adivina qué ocurre, te dejas de escuchar nuevamente. ¿Y qué pasa con tu cuerpo? Aumenta la presión de aire y tus cuerdas vocales chocan más fuerte. Entonces tienes tres alternativas: o utilizar estos audífonos y o utilizar solamente uno, no el otro, o si utilizas esos audífonos como auriculares, que te los pongas más hacia atrás, de tal forma de que no pierdas la entrada por vía aérea de tu voz, o también existen algunos audífonos más sofisticados que son huecos, que no son cerrados, sino que tienen hoyos para que tú, además de escuchar a la persona que estás, con la cual estás hablando por Zoom, estés escuchando a tu voz por vía aérea. Entonces, Ah, no los son conocí. cosas que, sí, sí, yo los conocí hace poco, son cosas que hay que tener en consideración en tiempos de pandemia. Mira, vamos teniendo poco tiempo y tenemos muchas preguntas, así que vamos a hacer algunas que son así bien precisas, para que nos dé respuesta así breve y ojalá Perfecto. tratar de satisfacer todas las preguntas, digamos. A ver, me dicen, em, ¿qué tipo de consecuencias puede tener una errónea clasificación vocal o de tesitura, dice, para ser original a Ya, quien lo escribe? a ver, me imagino que la persona que está preguntando es un cantante lírico, porque los cantantes populares, la clasificación vocal no tiene mucha importancia, puesto que en el canto popular tú puedes adecuar la canción a tu comodidad, a tu tonalidad, a lo que te queda Claro. cómodo. En el canto lírico todos sabemos que nosotros tenemos que hacerle caso al compositor.
el compositor escribió en esa tonalidad y tenemos que cantar en esa tonalidad y nuestros roles tienen que estar asociados al tipo de voz que nosotros tengamos. Cuando hablo de tipo de voz, estoy hablando de clasificación vocal, no de registro. Ojo, no es lo mismo registro es otra cosa, nada que ver. Clasificación vocal. Y la clasificación vocal es una rotulación. Cuando nosotros, por ejemplo, rotulamos, por ejemplo, Gonzalo, yo te digo lo siguiente, es una fruta verde, que también puede ser roja, que tiene forma de corazón, que es como bien dura, que si tú la metes en una exprimidora puedes sacar un jugo delicioso. ¿De qué fruta estoy hablando? Piña, obvio, ¿no? No, La manzana. una manzana, una manzana. Yo para rotular esa fruta, tuve que utilizar características de turgencia, de color, de forma, de textura. La clasificación vocal, que es una rotulación, también se hace en relación a varias características, no solamente la tesitura. La tesitura, Sí. que es el rango de tonos que tú puedes cantar con comodidad estética, es uno de los elementos para rotular a un cantante. Tú también tienes que utilizar el pasaje, la sonoridad, cuán ágil sea su voz, etcétera. Un montón de parámetros para rotular o clasificar. Por lo tanto, cuando un profesor de canto o cuando por exigencias económicas o por exigencias del medio tienes que hacer roles en el canto lírico que no corresponden a tu tesitura o a tu clasificación vocal, tú estás llevando a tu voz fuera de tus límites fisiológicos y técnicos. Es lo mismo que un deportista. Hay deportistas que corren 100 metros a alta velocidad y hay deportistas que corren 200 kilómetros y que van apenas trotando. Los músculos, la fisiología, la técnica en cada clasificación vocal es específica. Por lo tanto, si tú te sales de tu clasificación vocal, te puede llevar a hacer cosas que te pueden dañar. Te pueden dañar desde producir fatiga vocal hasta que te puedan producir una lesión en tus cuerdas vocales. Entonces, una mala clasificación vocal o no hacerle caso a la clasificación vocal puede tener consecuencias. Y nos preguntaban si los ejercicios con tracto vocal semi-ocluido podían favorecer la homologación de los registros vocales. Esa es una pregunta media compleja de responder. Se supone que, a ver, hay algunos estudios en modelos físicos, ni siquiera con humanos, que han demostrado que los ejercicios con tubo favorecen justamente una configuración de los pliegues vocales tendiente a una mixtura, es decir, a una mezcla entre dos registros, por ejemplo, registro de pecho, registro de cabeza. Sin embargo, no hay evidencia en seres humanos. Eso es una sugerencia que se hace en base a uno o dos estudios que hicieron con modelos físicos, ni siquiera humanos. Pero sí podría ser, no lo descartaría, pero tampoco lo diría como una aseveración tan tajante porque no sabemos eso. Perfecto. Nos preguntan dónde podemos encontrar información de las investigaciones vocales que tú has desarrollado. Busquen en mi página web es www.vozprofesional.cl, repito, www.vozprofesional.cl. En esa página yo tengo mucha información, de hecho muy apta para cantantes, y si se van a la parte de investigaciones, al link de investigaciones, se van a desplegar todas mis publicaciones y eso lo pueden buscar en Google o en los buscadores de revistas científicas y ahí pueden obtener esas investigaciones. Y si alguno está interesado en alguna de ellas, me puede también escribir a través de mi Instagram y yo encantado le envío la información. Perfecto. Mira, me comentan los ejercicios de inflar globos mientras se fona. ¿Causa tensión en los músculos abdominales? Y si es así, esta presión abdominal se puede omitir en dichos ejercicios. Ya, inflar globos sin fonación, supuestamente para trabajar la respiración, no se recomienda, porque todo ejercicio de respiración aislado sin fonación no tiene un impacto positivo en la voz. Eso está. No, pero decía mientras se fona. Ya, es que ahora viene mi respuesta. Mientras se fona, lo más peligroso no es que provoque tensión en la musculatura abdominal. Lo más peligroso es que eso te va a provocar tensión en la musculatura laringe y puede dañar tus cuerdas vocales. O sea, imagínate que cuando estamos hablando de soplar un globo, ni siquiera estamos hablando de un ejercicio semi-ocluido, estamos hablando de un ejercicio ocluido 100%, a menos que tú dejes espacio acá. Entonces, en teoría, ni siquiera debiese tener la posibilidad de producir voz, porque para producir voz tiene que haber escape de flujo de aire, de sonido. Si tú haces esto, llegué de una semi-oclusión a una oclusión total, que es lo que ocurre con el globo. Por lo tanto, si es que puedes producir voz, vas a tener que producir voz en contra de una gran resistencia. Y la evidencia señala que mientras mayor resistencia tú pones en tus labios, ya sea con un globo, con lo que sea, tú estás traumatizando o estás dañando probablemente mucho más tus cuerdas vocales. Entonces, aquí los músculos abdominales ni hablar, lo más peligroso son las cuerdas vocales.
Perfecto. Y a ver, déjame buscar alguna última ya para ir cerrando. Mira, me dicen que si tienes algún consejo para aminorar la ansiedad al momento de cantar. Algún consejo que venga como desde el lado médico No, la verdad es que o no. O sea, imagínate audiológico, que por así decirlo. no, porque eso ya puede venir más desde el lado como psicológico. Yo en realidad prefiero no meterme en ese ámbito, porque incluso yo mismo, o sea, yo imagínate que siendo fonoaudiólogo, cuando me tocaba cantar, sobre todo como solista, y las primeras veces que me tocó cantar con orquesta, yo te juro que estaba con dolor de estómago durante toda la semana anterior, no podía dormir, hacían 40 grados de calor y andaba con bufanda para que no me llegara ningún virus de nadie, andaba probando mi voz a cada rato, yo no tengo propiedad para dar un consejo como ese. Además que ese consejo viene más del lado de los psicólogos, yo creo. Ahí me declaro completamente incompetente. Y nos dicen, ya como realmente ya ahora ya para cerrar, si tienes pensado realizar un curso vocal para cantantes chilenos. Bueno, de hecho, a mencionar nuevamente a la fonoaudióloga Carola Acevedo, que ya habíamos dicho que ya está en convenio, ya está trabajando en convenio con la Universidad Alberto Hurtado. Ella es la fonoaudióloga de la Universidad Alberto Hurtado, pero además ella, junto a Carolina Avilés y yo como profesor invitado, están realizando un curso que ya van en la quinta versión de Fundamentos Avanzados Fisiológicos y Técnicos para el Cantante Popular. Y nos han pedido, me imagino que hay cantantes populares que nos están escuchando también, y nos han pedido a gritos ya insistentemente que hagamos el mismo curso para cantantes líricos. Así que yo creo que lo vamos a considerar y probablemente lo vamos a estar haciendo la versión cantante lírico. Perfecto, perfecto. Bueno, ha sido realmente muy entretenida la conversación, Marco. Yo sé que de todos estos temas podríamos hablar horas y horas y horas y horas, porque a ambos nos apasiona. Eh, pero bueno, quisiera recalcar ese mensaje de lo que hablábamos también al principio, de la vinculación, de que busquemos mayor vinculación entre el arte y la ciencia y que tanto los alumnos como los profesores, todos nosotros nos acerquemos más, tengamos una cooperación un poco más exhaustiva respecto a la voz, al fenómeno de la voz. Eso, Gonzalo, eso, invitar a la gente a que, primero a los cantantes que nos están escuchando, a que exploren su instrumento y que conozcan más desde el punto de vista médico y el punto de vista científico. Es apasionante esa combinación. Y a las personas que son fonoaudiólogos, que también deben haber personas que nos están escuchando, que experimenten las sensaciones de la voz cantada en su propio cuerpo. Un fonoaudiólogo no puede tener un entendimiento acabado de la voz cantada cuando no la ha vivido en su propio cuerpo. La voz se tiene que vivir en el cuerpo para poder entender ciertas cosas. No se puede entender solamente leyendo. Entonces, esta vinculación es súper importante y seguirle el ejemplo de países más avanzados que ya tienen esta vinculación desde hace ya 40, 50 años. Perfecto. Bueno, Marco, te quiero agradecer muchísimo por esta conversación. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos los que nos están viendo. Y bueno, Marco ya dio su página web en la cual seguramente lo podemos contactar. También está muy activo en Instagram, así que también si tienen preguntas más específicas, lo pueden seguir ahí. Y de esa forma seguir en contacto contigo y tal vez hacerte preguntas puntuales sobre aspectos que hayan quedado al menos vistos, pero solo tangencialmente. Así que eso, te agradezco mucho todo este tiempo. Espero que tú también lo hayas pasado bien conversando con nosotros. Eres un espectacular entrevistador, Gonzalo. No solamente un gran cantante, un gran maestro de canto, sino que además, Debería replantear mi profesión. como profesor de canto, eres un muy buen entrevistador. No, no, mentira. No, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo a través de la televisión digital de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias también por la invitación y muchas gracias por esta amena conversación. Y aprovecho para terminar de dejarlos invitados para el lunes 5 de noviembre, si es que mal no recuerdo. No puede ser. Para el lunes 2 de noviembre, perdón, ahora sí. Para el lunes 2 de noviembre que tenemos una excelente invitada, Catalina Bertucci, que va a hablar sobre su experiencia como cantante en Alemania. Ella lleva mucho tiempo allá. Así que creemos que también va a ser una conversación muy enriquecedora. Así que muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Nos No me vemos. pierdo, no me pierdo la entrevista con Bertucci, ¿ah? No me la pierdo.
Absolutamente. Hay que estar atentos. Nos vemos. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Chao, chao.